El poder de la generosidad. Sharon Salzberg. Loving Kindness. The Revolutionary Art of Happiness. Fragmento capítulo 10. The Power of Generosity. Páginas 154 a 170. Editorial Chambala, 2002, Boston, Massachusetts. El poder de la generosidad. Si conocieras, como yo lo sé, el potencial que tiene el dar, no dejarías pasar una sola comida sin compartirla. Buda. Un maestro de meditación de la tradición tailandesa del bosque visitó Estados Unidos hace algunos años. Tras unos días de estancia aquí, dijo algo perplejo. En la secuencia clásica de las enseñanzas y la práctica, tal como se hace en Asia, va primero la generosidad, luego la ética y después la meditación o visión interior profunda. Pero aquí en Estados Unidos parece que la secuencia es primero la meditación, luego la ética y transcurrido algún tiempo, como una especie de apéndice, se enseña algo sobre la generosidad. ¿Por qué es así aquí? La generosidad es el comienzo del camino. El mismo Buda siempre empezaba enseñando a los nuevos practicantes sobre la dana, la práctica de la generosidad. Este método ha permanecido como la tradición clásica de la enseñanza budista. Sí, es cierto que muchas veces los occidentales preferimos el atractivo transformador de los estados meditativos. Somos conscientes de la necesidad de esforzarnos para alcanzar ese fin y nos empeñamos en ello deseosos. Sin embargo, el verdadero trampolín para llegar a esos estados meditativos es el cultivo de la generosidad y las virtudes éticas. Estas cualidades consideradas como las más mundanas hacen que esos otros estados se vayan revelando de una forma menos brusca y con menos dificultad. La generosidad tiene ese potencial, porque su característica esencial es la cualidad interior de soltar o renunciar. Las cualidades de ser capaces de soltar, de abandonar, de renunciar, de dar generosamente, en su origen brotan en nuestro interior de la misma fuente que la generosidad. Cuando practicamos la generosidad, nos abrimos a todas estas cualidades liberadoras simultáneamente. Nos hacen comprender profundamente el estado de liberación y también son la expresión amorosa de ese mismo estado de liberación. Buda dijo que no hay una posibilidad real de vivir una vida espiritual sin un corazón generoso. Dana es la primera de las 10 paramitas o cualidades de una mente despierta. El camino empieza con esto y el Buda lo enseñó desde el mismo comienzo porque cuando practicamos la generosidad empezamos a experimentar una dicha absoluta de una cualidad muy hermosa, un regocijo ininterrumpido que fluye libremente. Dar conlleva felicidad en cada etapa de su expresión. Experimentamos dicha desde el mismo momento en que se crea la intención de ser generosos. Experimentamos dicha en el acto en sí de dar algo y experimentamos dicha cuando analizamos
retrospectivamente el hecho de haber dado algo. Una vez, cuando estaba dando una enseñanza en Australia sobre Dana, estuve hablando sobre una resolución personal que había tomado. Cuando surgiera en mi mente una necesidad urgente de dar algo, lo iba a dar de inmediato, aunque los siguientes 50 pensamientos fueran: oh, no, no puedo hacer eso, podría necesitarlo. Aunque salieran al paso el miedo u otras consideraciones, mi resolución sería honrar ese primer impulso y dar enseguida. Uno de los estudiantes se me acercó al final del retiro y me dijo que, para honrar esa resolución, él quería darme algún dinero para ofrecer. Él dijo que cuando yo estuviera de vuelta en Estados Unidos, en cuanto aterrizara en California, debería dar el dinero a la primera persona que viese que lo necesitara. Yo pensé que quizás iba a darme $30 o $40, pero me dio cientos de dólares para ofrecer. Regresé a Estados Unidos, aterricé en San Francisco y al día siguiente recorrí Telegraph Avenue en Berkeley buscando personas a quienes repartir ese dinero. No estaba ofreciendo solo $1. Cada vez que ofrecía, estaba dando 10 y 20 dólares. Fue un día fantástico, sin dejar de dar vueltas y buscando personas que necesitaran algo. Algo tan inusual lo que estaba haciendo que derribó muchas barreras entre las personas. Había personas que literalmente iban bailando por la calle detrás de mí. Fue el día más asombroso y feliz para mí también. Hay una inmensa felicidad en el hecho de poder dar. Las enseñanzas tradicionales describen muchos beneficios mundanos que se obtienen como resultado de dar. El primero de todos es que cuando las personas son generosas, los demás también las aprecian. Esto no significa que demos solo para obtener el beneplácito de los demás. Lo que en verdad significa es que hay una ley del universo que dice que cuando damos, recibimos. Si has conocido a alguien que sea muy generoso, aunque no te haya dado a ti directamente, ¿qué sientes cuando te acuerdas de esta persona? Las personas que son generosas despiertan en nosotros apertura, amor y regocijo. Buda también dijo que las personas que son generosas pueden entrar en cualquier grupo sin sentir temor. Buena parte del regocijo que surge del hecho de dar está en el amor que sentimos también por nosotros mismos. Un sentimiento de valentía, fortaleza y claridad crece dentro de nosotros cuando aprendemos a dar, y esto nos protege tanto en situaciones cotidianas como en tiempos difíciles. Las personas se sienten atraídas hacia nosotros y la confianza que nos tienen se va haciendo cada vez más intensa. También se obtienen beneficios espirituales al dar. Un solo acto de dar tiene más valor del que podamos imaginar. Una gran parte del camino espiritual se manifiesta y se realiza con la acción de dar. El amor, la compasión, la dicha empática, la ecuanimidad, soltar el aferramiento, la aversión y el engaño. El hecho de dar es poderoso. Por eso Buda dijo que si conociéramos como Él conoce el potencial que tiene el dar, no dejaríamos pasar una sola comida sin compartirla. Compartir el alimento es una metáfora que se aplica a todo lo que significa el dar. Cuando ofrecemos a alguien comida,
no solo estamos dando a esa persona algo de comer, le estamos dando mucho más. Le estamos dando fortaleza, salud, belleza, claridad mental y sobre todo le estamos dando vida, porque nada de eso sería posible sin el alimento que ingerimos. Así que, cuando alimentamos a otra persona, esto es lo que le estamos ofreciendo, la misma esencia de la vida. En el mismo instante en que ofrecemos alimento, dijo Buda, se completa una gran parte de nuestro camino espiritual. Las 4 Brahma Viharas aparecen en ese instante. Ahí está Metta, el amor bondadoso, porque le expresamos nuestra buena voluntad a la persona que está recibiendo. Queremos que esa persona sea feliz. En ese instante también sentimos compasión, porque deseamos que ese ser esté libre de penalidades o sufrimiento. Experimentamos dicha empática. Nos regocijamos con la felicidad de esa persona y queremos que vaya a más. En el acto de dar también se manifiesta la ecuanimidad, porque somos diligentes en dejar ir algo que nos pertenece. Somos capaces de estar sin ello. Estas 4 cualidades excepcionales están presentes justo en el mismo instante en el que sencillamente damos. En ese instante único de dar, también abandonamos las 3 kleshas, la raíz de todos nuestros tormentos del corazón. Soltamos el deseo, el aferramiento. Abandonamos la mala voluntad o aversión. Un estado que crea separación, distancia, retraimiento. Se crea un sentimiento de no sentirse plenamente conectados con el otro. Y abandonamos el engaño, porque cuando realizamos una acción hábil o íntegramente correcta, como el dar, llegamos a comprender que lo que hacemos en nuestras vidas, las decisiones que tomamos, los valores que mantenemos, todas estas cosas cuentan para algo. Uno de los aspectos más poderosos del engaño o ignorancia es creer que lo que hacemos no tiene importancia. Superar ese engaño es comprender la ley natural del karma. A pesar de las apariencias, nada es casualidad. Tenemos el poder de alinearnos con unos valores concretos y crear la vida que queremos tomando decisiones íntegramente correctas. Cuando somos generosos, la vida cambia tangible y cualitativamente. Cuando el Buda habló de meditar en nuestra propia bondad, se refería con frecuencia a regocijarnos por nuestros actos de generosidad. Nos resulta demasiado fácil quedarnos anclados en las cosas negativas que hemos hecho y dicho. En los primeros ejercicios que se incluyen en este libro, les pedía que pensaran en algunos actos de generosidad que hubieran hecho de forma correcta y pedía que se apreciaran por lo que habían hecho. ¿Les resultó difícil? Puede que se hayan sentido incómodos al tener que sentarse y reflexionar sobre eso. Es mucho más fácil pensar en aquella ocasión en que se decidieron a dar algo, pero en el último momento cambiaron de opinión, quedándose con el objeto guardado en el trastero para siempre. Sin embargo, regocijarnos por nuestra generosidad nos ayuda enormemente en nuestra práctica espiritual. Hacer recuento de nuestros gestos de generosidad no es envanecerse o ser egocéntricos. Por el contrario, podemos ver que en este mundo
lleno de infinitas posibilidades y opciones, estamos lo suficientemente capacitados para tomar decisiones hábiles y correctas que nos atañen a nosotros y a los demás. Podemos elegir dar en lugar de aferrarnos. Podemos elegir renunciar en lugar de acumular. Podemos soltar en lugar de apegarnos. Regocijarnos por tomar estas decisiones es otra manera de regocijarnos en la bondad. En Burma no se paga a los centros por asistir a los retiros para practicar meditación, ya que la comunidad local los apoya con su generosidad. Se dona toda la comida que se necesita, por ejemplo. Como una forma de mantener esta costumbre de ofrecer alimento para apoyar una práctica libre de costo, siempre que voy de visita allí, decido ofrecer una comida para todos los que están practicando en el monasterio. Pero hay algo en todo esto que encuentro muy difícil de sobrellevar. El nombre del donante de una comida se coloca con un gran tablón en el exterior del comedor. Todos lo ven. Cada vez que he ofrecido una comida y entrado en el comedor, no he tenido más remedio que pasar por delante de ese tablón en el que aparece mi nombre. Lo primero que pienso al verlo es, a ver si pasa este día, que llegue ya mañana. Mi nombre va a estar allí puesto todo el día. Me siento tan incómoda y cohibida, ojalá que nadie lo supiera. Los birmanos no colocan los nombres así para que las personas se sientan más egocéntricas. Lo hacen porque dar es hermoso y les gusta mostrar los actos hermosos para que las personas puedan regocijarse por ellos y se sientan inspirados. Reconocer y recordar la generosidad puede llenar el corazón de alegría. Si los occidentales pudiéramos superar nuestro sentimiento condicionado de remordimiento y de autodesprecio, podríamos regocijarnos por estos momentos de felicidad tan especiales. El propósito de la generosidad es doble. Por un lado, damos para liberar a los demás y por otro, damos para liberarnos a nosotros mismos. Sin estos dos aspectos, la experiencia es incompleta. Si damos un regalo desinteresadamente, sin apego a un resultado concreto o sin expectativa de recibir algo a cambio, ese intercambio celebra la libertad tanto dentro de nosotros como dadores, como también en la persona que recibe. En ese momento, no nos estamos relacionando con los demás en términos de roles o diferencias. No existen jerarquías. En el momento en que damos de una forma pura, nos hacemos uno realmente. No pensamos, bueno, esta persona materialmente tiene mucho más que yo, así que, ¿de qué sirve si le doy algo? Quizás ni me aprecien y aquí estoy, a punto de ofrecerles algo y me siento realmente tonto. En el momento en el que damos de una forma pura, todas estas actitudes divisorias y fomentadoras de separación caen por su propio peso. Cuando superamos estas diferenciaciones, recordamos que nuestro instinto más básico, el de todos y cada uno de nosotros, es el anhelo de ser feliz. Involucrarnos en un acto de generosidad es una forma de reconocer que todos tenemos el mismo anhelo. Estando en un retiro largo de meditación en silencio en la Insight Meditation Society, pude ver claro que el hecho de dar hace que este sentido de unidad se incremente. Como era una de las fundadoras del centro, conocía a todos los miembros directivos y tenía muchos amigos en la comunidad.
Así que las personas que no estaban en retiro no paraban de hacerme llegar pequeños obsequios. Cada vez que regresaba a mi habitación, encontraba algo que habían puesto anónimamente junto a la puerta. A veces, la atmósfera que se crea en los retiros que hacemos en nuestra tradición puede llegar a ser algo austera. Así que el hecho de recibir pequeños obsequios se puede considerar como algo muy significativo, mucho más de lo que se consideraría en la vida diaria normal, donde estas cosas pueden estar perfectamente al alcance de la mano. Con todos estos regalitos que me hacían llegar, me empecé a sentir mal con respecto a las demás personas que estaban también participando en el retiro y que ni siquiera conocían a algún miembro directivo de allí. Ellos no estaban recibiendo cosas extra como las que me estaban dejando a mí. Así que comencé a regalar esos pequeños obsequios, repartiéndolos por ahí. Me estuve fijando especialmente en una persona que probablemente había visto las cosas que me habían estado dejando, así que le dejé algo también para ella junto a su puerta. Resultó que, justo en esa misma etapa del retiro, esta persona comenzó a recibir paquetes de supervivencia, repletos de exquisiteces que le enviaban desde casa, y empezó a regalarme algunas cosas. Los obsequios no paraban de llegarme y tuve que seguir regalándoselos a otras personas. Un reguero de abundancia extrema fluyendo hacia mí había hecho su aparición en mitad de nuestra austeridad material. En esos momentos de tanta abundancia compartida, cuando nuestros corazones estaban tan abiertos por la práctica que estábamos realizando, se sintió verdaderamente que todos éramos uno. No importaba de dónde provenían las cosas, ni siquiera lo que eran. Lo único que estaba presente era el interés en ser bondadosos unos con otros, en querer cuidar unos de otros. Si practicamos el dar una y otra vez, se va convirtiendo en un acto de mucha intensidad. Externamente libera a los demás, internamente nos libera a nosotros mismos. Cuando se practica la generosidad, el movimiento del corazón refleja el mismo movimiento que cuando se abandona algo en el viaje interior y queda atrás. De hecho, cuando hablamos de soltar, abandonar, dejar ir, renunciar a algo, estamos hablando del mismo estado mental en el que se desarrolla la generosidad. Por tanto, la práctica de dar influye profundamente en el tono de la sensación de nuestra práctica de meditación y viceversa. De esta forma, la generosidad asienta el terreno en el que puede florecer la práctica de la meditación. La estabilidad y la espaciosidad de esta felicidad interna nos otorgan la fortaleza para poder mirar absolutamente todo lo que surge en nuestro corazón y al mismo tiempo nos otorga también la flexibilidad para dejarlo ir después. Nuestros condicionamientos no ponen el énfasis en la generosidad o en el soltar. Por el contrario, lo que se enfatiza en nuestra cultura dominante es el desear a toda costa, el obtener y acumular. Una amiga me dijo que desde el mismo momento en el que comenzó desde niña a aprender a hablar y después durante toda su infancia, sus frases favoritas eran: lo necesito, lo quiero, tengo que tenerlo. Se lo decía una y otra vez a sus pobres padres en cualquier situación que se presentaba. Cuando me lo contó, pensé que así es exactamente como sucede. Así es como somos. Nos aferramos, nos apegamos, manipulamos las cosas para que sean exactamente como queremos que sean.
y luego entablamos una lucha desesperada para que sigan siendo siempre así. Así es como actúan normalmente nuestros condicionamientos. En la cosmología budista, uno de los reinos donde habitan seres es el de los espíritus hambrientos. Estos seres tienen un cuerpo inmenso, pero bocas tan pequeñas como cabezas de alfiler, de tal manera que continuamente se ven presionados por deseos insatisfechos. Una vez alguien le preguntó al maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh cómo sería la vida en el reino de los espíritus hambrientos, y él contestó con una sola palabra: América. La cultura en la que vivimos, aquella que nos condiciona, no sabe valorar el ceder, el renunciar, el dejar ir ni el soltar. En la cosmovisión budista del universo, a toda la realidad condicionada en la que vivimos se le llama samsara, el mundo de nacimiento y muerte que surge y cesa continuamente. Esta es nuestra vida. Uno de los atributos más fascinantes del samsara es que no importa lo que tengamos o de lo que dispongamos, siempre sabemos que allá afuera hay más. El potencial que nos hace sentirnos siempre insatisfechos es infinito, porque en este mundo en constante cambio nunca termina el surgimiento y el cesamiento, y las posibilidades que tenemos para comparar y desear son infinitas. En una ocasión estuve hablando por teléfono con un amigo el día antes del vuelo que había programado a India. La persona con la que iba a viajar había estado haciendo todos los preparativos del viaje, sin darse cuenta que por un poco más de dinero podrían haber volado en clase business, en lugar de hacerlo en clase turista. En un vuelo tan largo como ese, la clase turista puede llegar a ser bastante incómoda. Así que este amigo y yo estuvimos hablando sobre la conveniencia de cambiar sus billetes de avión, sobre si tendría que pagar un recargo más por eso, sobre lo fantástico que sería poder cambiarlos y llegar descansados a India en lugar de llegar cansados y descontentos. Justo en medio de la conversación, mi amigo dijo de repente: me gustaría saber si hay mucha diferencia en el precio del billete en primera clase. Yo ya conocía muy bien ese estado mental. Acababa de pensar cambiar el asiento de clase turista por uno en clase business y enseguida su mente empieza a pensar de nuevo en cambiar el asiento, esta vez por uno en primera clase. Así somos. Esto es el samsara. Siempre se puede desear algo más. El objetivo preferente de la práctica de dana es liberarnos de las influencias internas que nos condicionan a desear ansiosamente, a aferrarnos y apegarnos de forma que eso nos traba y nos limita. Si siempre estamos buscando algún objeto, persona o lugar que nos haga sentir realizados y plenamente satisfechos, es que hemos perdido totalmente de vista el punto en el que podríamos sentirnos plenos y completos en cualquier momento. Porque quedarse atrapados en el samsara es como confiar en un espejismo. No nos podemos apoyar en algo así, ni tampoco puede sostenernos. Allí no hay absolutamente nada. Practicamos la generosidad para liberar nuestros corazones del engaño, para que podamos encontrar el potencial de la felicidad esencial y regocijarnos con ello. Por tanto, los beneficios de practicar la generosidad tienen un poder inmenso. A medida que la cultivamos, nuestro corazón dejará de atascarse en las cosas. Es como si hubiéramos tenido el puño apretado
durante mucho tiempo y de repente el puño se fuera abriendo poco a poco. Experimentamos un gran alivio y felicidad en el momento en que ese nudo se va aflojando. Cuando la mente se inunda de un sentimiento de generosidad, pasa de una sensación de confinamiento y limitación rígidos a un espacio donde nos sentimos ilimitados. Experimentamos una apertura en nuestro mundo porque dejamos ir. Podemos soltar sin temor. No necesitamos aferrarnos a nada. Este sentido de espaciosidad no es solo algo teórico. De hecho, podemos observar cómo se desarrolla y va creciendo a medida que profundizamos en nuestra práctica de dar. Comenzamos a estar continuamente en guardia contra los límites causados por nuestros apegos y podemos observar cómo estos se van mermando. Podría empezar siendo algo así como: daré este tanto y nada más, o daré este objeto solo si saben apreciar este acto de generosidad. Pero a medida que llegamos a estos lugares que nos atan o confinan, aprendemos a ver a través de ellos, dándonos cuenta que son transparentes. No tienen solidez, no tienen por qué retenernos. Y de esta forma avanzamos dejándolos atrás. Extendemos nuestros límites, prolongándolos continuamente, creando una amplitud y una espaciosidad mental profundamente integradas. La diferencia entre un estado mental constrictivo y uno expansivo es algo palpable. Digamos, por ejemplo, que un día te tuerces el tobillo. De repente te enfrentas con el dolor y el problema de sentirte temporalmente incapacitado y quizás tengas que ir en muletas o enyesado. Si tu mente es obstinada, restrictiva y poco estable, ¿cómo responderás ante esta situación? ¡Ay, no! Me he torcido el tobillo. Ahora ya no puedo seguir caminando. Detesto no poder moverme libremente. Nadie más se ha torcido el tobillo, solo yo. Qué torpe he sido dando este traspié y torciéndomelo. Nunca se me va a poner bien. En un estado mental restringido, es bastante difícil permitir que estas incomodidades físicas y mentales estén allí sin llegar a juzgarlas. Por otro lado, si surge una experiencia desagradable cuando nuestro corazón se siente expansivo, no nos atemorizamos si nuestras capacidades se ven mermadas ni nos sentimos inferiores por ello. No necesitamos lamentarnos de esa manera, porque no tenemos miedo a esa experiencia. No la recibimos estando contraídos. Con este sentido de apertura, si se nos presenta una experiencia agradable, tampoco necesitamos abalanzarnos sobre ella desesperadamente, porque no nos hace falta para sentirnos bien con nosotros mismos. Decimos, por ejemplo, me lo estoy pasando genial con esta gente. Es fantástico. Cuando esto tan maravilloso termina, lo dejamos ir, sin tristeza, porque en nuestro interior nos sentimos plenos y felices. Sabemos que ha sido suficiente. Podemos dar de muchas maneras. Damos materialmente con bienes y dinero. Damos tiempo, servicio, cuidados. Incluso dejar que alguien sea tal como es puede ser una forma de dar. Todos los días se nos presentan infinitas oportunidades para dar. Alguien que se abalanza antes que tú para conseguir esa plaza de aparcamiento. ¿Podrías renunciar a ella, dejarla y ser feliz? Si puedes,
entonces comprendes lo que es la generosidad. No tenemos que luchar y competir unos contra otros, ni aferrarnos a las cosas. En lugar de eso, podemos elegir dejar ir y ser verdaderamente generosos unos con otros. La generosidad se alía con una sensación interior de abundancia, el sentimiento de que tenemos suficiente para poder compartir. Esta sensación no se basa en un estándar objetivo. Hay personas acaudaladas que tienen un sentimiento muy intenso de pobreza interior. Encuentran muy difícil dejar de aferrarse a sus posesiones y por tanto les resulta muy difícil dar a pesar de su abundancia externa. Hay personas económicamente pobres que son muy generosas, a pesar que visto desde fuera, tienen nada para dar. Pero ellos no piensan así. Dan lo que pueden. Si has visitado un país en vías de desarrollo, seguramente has recibido mucho de personas generosas que tienen muchísimo menos riqueza que tú. Una de las mayores alegrías que se siente cuando se cultiva la generosidad es el entendimiento de que no importa lo mucho que tengamos según los estándares del mundo actual, ya que si sabemos que tenemos lo suficiente, siempre podremos dar algo. Podemos compartir, podemos abrirnos, podemos expresar nuestro amor bondadoso de esta manera. ¿Cómo desarrollamos ese sentido de abundancia interior? A lo largo de mis años de práctica espiritual, he tenido siempre presente una pregunta muy concreta. Es como un principio que me guía. Realmente, ¿qué necesito justo ahora, en este mismo momento, para ser feliz? En Burma, los individuos y las familias tienen que recorrer a menudo largas distancias para poder ofrecer una comida en un centro de prácticas espirituales. En esta cultura, en que la generosidad es muy apreciada, hacer una ofrenda como esta se considera un gran privilegio. Es una oportunidad para obtener méritos kármicos, para honrar las enseñanzas de Buda y para expresar respeto a las personas que encarnan esas enseñanzas y las practican en los retiros de meditación. Estoy completamente segura que todos esos donantes ofrecen lo mejor que tienen. En muchos casos, mejor comida que la que ellos mismos comen normalmente. Aún así, muchas personas con diferentes condiciones económicas donan varias comidas al día. Algunas veces he entrado en el comedor y me he encontrado con un suntuoso y abundante banquete, con toda clase de delicias birmanas. Y otras veces me he encontrado solo con algunas verduras amargas flotando en aceite. En Burma practicamos muy estrictamente los 8 preceptos, es decir, que no comemos ningún alimento sólido después del mediodía. El desayuno tiene lugar sobre las 5 de la mañana y el almuerzo se sirve a las 10. Por tanto, se deja de comer sobre las 10:30 de la mañana y ya no se come nada más hasta las 5 de la mañana del día siguiente. En circunstancias así, el almuerzo es algo muy importante, pero es exactamente en esta situación donde para mí se manifiesta claramente el gran valor que tiene la dana. En el comedor del monasterio en el que hago las prácticas hay una imagen de Buda. Por regla general, cuando entramos en la sala, nos inclinamos 3 veces ante la imagen. Cuando entro para almorzar, a menudo miro hacia arriba, a la imagen, y me inclino. Y en ese momento
siento un flujo abundante de gratitud y dicha que me inunda. A veces, cuando desplazo mi mirada desde Buda hasta la mesa para ver qué es lo que han puesto para comer, me he encontrado con que no hay nada que yo pueda comer. En esos momentos he sentido el miedo, la inquietud y el terror que te sobreviven cuando anticipas que vas a estar 19 horas pasando hambre. Pero entonces miro las caras de las personas que han proporcionado el alimento para elaborar esa comida. Normalmente vienen para observar a los meditadores comer lo que ellos han donado. Estas personas están radiantes. Se ve claramente que son felices por haber tenido esta oportunidad de alimentarnos, por haber ofrecido algo a las personas que están explorando la verdad y purificando sus mentes y corazones. En menos de un minuto, he pasado de mirar a Buda con dicha y gratitud a mirar la comida con miedo y rechazo, y luego a mirar la cara radiante de los donantes. En ese momento, cuando veo lo verdaderamente agradecidos que se sienten por la oportunidad que han tenido de dar, me pregunto a mí misma, ¿realmente qué necesito justo ahora, en este mismo momento, para ser feliz? Al hacerme esta pregunta tan transformadora, puedo hacerme consciente de que la dicha y el regocijo que estas personas que donan expresan me está alimentando mucho más intensamente y con más energía que el alimento que voy a comer. Siento claramente que esa dicha, fluyendo de un corazón generoso, es mucho más importante y nutritiva. ¿Qué necesito en este mismo momento para ser feliz? El mundo te ofrecerá muchísimas respuestas a esa pregunta. Lo que necesitas definitivamente es un esto nuevo y un lo otro diferente. Pero, ¿realmente qué me falta ahora, en este mismo instante? ¿Hay algo que realmente necesita cambiar? Todo el tenor de la práctica espiritual se basa en poder cambiar las situaciones, descondicionarlas, escapar de ese interminable y doloroso círculo del deseo ansioso y compulsivo. Si tenemos la valentía de enfrentarnos a nuestro condicionamiento, iremos aflojando el aferramiento y el apego y descubriremos un tipo de felicidad totalmente diferente. Y finalmente, llegaremos a ser conscientes de que solo algo tan vasto y profundo como la verdad nos puede hacer realmente felices. Y esa verdad está en este momento, cuando vemos las cosas tal como realmente son, cuando dejamos ir cada estado como surge y cesa, viéndolo como realmente es, siendo capaces de dejar ir continuamente todos estos diferentes estados que surgen y permitiéndoles